Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a ver el tema de buscar todos los empleados y poder imprimirlos. Si dejamos pendiente esa, entre comillas, eh, paradigma o encrucijada en la vez anterior, ¿ya? Vamos a construir todo desde cero y vamos a también, aparte de utilizar la sentencia for dentro de un bloque anónimo, vamos a utilizar sentencia de condición. Vamos a generar quizá algún tipo de cálculo extra, por ejemplo, una bonificación a través del salario que tiene la persona y a través quizás de la antigüedad, calcular la antigüedad y realizar un cálculo u otro, ¿sí? Ahí lo vamos a determinar para poder entender que podemos colocar sentencias de condición y sentencias iterativas dentro de un bloque anónimo y que nos facilitan o nos mejora el trabajo, ¿ya? Vamos a colocar aquí set server output de nuevo, set server output on, declare begin en null, ¿ya? Vamos a colocar esto y vamos a ejecutar. Está correcto, así que continuamos, ¿ya? Lo ideal es que vayan ejecutando el código a medida que vayan construyendo, así van verificando y corrigiendo los errores de inmediato. Si se ponen solo a programar, va a ser más complejo encontrar los errores porque quizás lancen muchos errores y no nos demos cuenta que hemos cometido errores semánticos, sintácticos, quizás de definición, ¿ya? De algún tipo de variable, ¿ya? Entonces, vamos a replicar lo que teníamos antes. Vamos a hacerlo desde cero porque en realidad copiar y pegar no me gusta mucho. Vamos a entonces a colocar el ID del empleado, employee ID, B de la tabla employees, punto employee ID de tipo, de ese tipo, ya. Entonces vamos a colocar, primero tenemos el ID del empleado, el first name, el last name, first name, last name, employee ID, nos falta el department ID, el department ID, el jobs ID, que era job ID de la tabla jobs, ese campo, pero lo podemos también obtener de la tabla empleo, que es el mismo job ID. ¿Qué más necesitamos? Almacenar el nombre del departamento, el título del departamento, si es department name de la tabla departments, y yo creo que aquí un bajo B, departments name y el jobs title, que sería el nombre del cargo. Ahí colocamos jobs y un bajo B, job title, ¿ya? ¿Qué otro campo más? Vamos a utilizar el salario. Ya, vamos a utilizar el salario de la tabla empleado. Se llama salary. Salary B. Aquí salary. Y vamos ¿cómo se llama? Calcular un bono. Ya, vamos a colocar bono B. Ya. Y vamos a colocar aquí number. Entonces tenemos la variable employee ID, first name, last name, department ID, job ID, department name, job title, salary y bono. ¿Ya? Entonces vamos a replicar la consulta que teníamos antes. El select a la columna first name, last name, department ID y job ID de la tabla employees, donde el job ID, el employee ID va a ser igual a employee ID B. Y aquí vamos a designarle un valor. Vamos a poner aquí punto igual a 105, ¿ya? Por mientras, después vamos a hacer el ciclo iterativo, ¿ya?
estamos dejando lo que teníamos en la clase anterior. Entonces vamos a colocar aquí into employee ID, first name, last name, sorry, me equivoqué, es first name, last name, department ID y job ID. Y ahí tenemos los valores de la primera sección. Voy a ejecutar, ya está todo correcto. Vamos a con la segunda consulta, que es un select a la tabla de jobs y el campo department name a la tabla department, donde departments ID va a ser igual a la variable, ¿sí? Y la tercera consulta es algo parecido a esto, en donde tenemos la tabla jobs, la columna se llama job title, tenemos que asignarle a la variable job title b, y la condición es que el jobs ID sea igual al jobs ID b. Aquí nos falta un int, de hecho por eso está marcando en amarillo. Department name, ¿ya? Entonces aquí tenemos la información que teníamos anteriormente. Ya voy a ejecutar, vamos a ver si está todo correcto. No imprimí nada, pero es la misma información, falta imprimir, ¿ya? Vamos a imprimir dbms output.putline y dijimos que vamos a imprimir el nombre del empleado, empleado dos puntos concatenado con el first name, concatenado con un espacio y el last name. Y después vamos a imprimir el nombre del cargo, del departamento al que pertenece, departamento, y el nombre del cargo que ejerce. Voy a guardar. No, vamos a guardarlo después. Después lo vamos a guardar. Voy a ejecutar. Y ahí se dan cuenta, ahí está David Austin, IT Programmer, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto iterativo? ¿Ya? Aquí, como no tenemos todavía algo un poquito más avanzado como son los cursores explícitos, vamos a tener que hacer una lógica para obtener, por ejemplo, el primer registro que existe, ¿sí? El primer ID y el último ID. ¿Ya? Eso lo utilizamos o lo podemos obtener a través de un max y un min. Vamos a tener que crear una variable para ello. Vamos a colocar aquí employee ID, no, ID, max ID, ID number y un min ID, number y min ID, tipo number, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer una consulta para obtener esta información, ¿ya? Esta consulta siempre nos va a dar una única fila porque vamos a utilizar elementos de grupo. Vamos a hacer un select, vamos a buscar del employee ID, siempre que hayan datos no se va a caer, ¿ya? Vamos a colocar aquí que vamos a buscar el mínimo y vamos a buscar el máximo de la tabla employees, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un into y con eso bastaría, porque siempre nos debería dar una fila siempre que haya registro, ¿ya? Si no se va a caer. Entonces vamos a colocar acá first name, max min, me faltó guión bajo b, guión bajo b. Entonces vamos a colocar min, max. ¿Sí? Por ejemplo, esto se podría creer y para quizá capturar el error que va a dar. Si es que no hay registro en la tabla, se va a caer. Entonces vamos a colocar exception. El tipo de error que dice dar es que no encuentro datos, no data form. Vamos a capturar cualquier tipo de excepción para que la conozcamos. Others. When others. Then. Y vamos a imprimir aquí dbms output .putline y vamos a colocar que no existe en registro la tabla. La tabla empleados no posee registros, ¿ya? Por eso se podría caer, ¿ya? Vamos a crear un bloque anidado, ¿ya? Si encontró todo esto, se supone que no se cayó, vamos a poder ejecutar todo lo que está acá adentro. Entonces vamos a colocar aquí un bloque anidado,
begin, voy a tabular aquí esto y vamos a hacer un end. ¿Ya? ¿Qué podría pasar? Que está buscando un ID después más adelante y no lo encuentra. ¿Ya? De hecho, esto lo vamos a hacer dentro de un for. ¿Ya? Entonces, ya obtuvimos estos datos. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar dentro de un for. ¿Sí? No es necesario, no es siempre obligatorio colocar un begin dentro de un for. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer para poder capturar errores. ¿Sí? Porque puede que una de las iteraciones, porque la lógica que vamos a aplicar, en una de las iteraciones estamos ocupando un ID y el ID ya no existe, alguien lo borró, ¿sí? O la secuencia que estaban utilizando, no sé, se saltó el número, ¿sí? No, podrían ser distintos factores, ¿ya? Entonces, la lógica para recorrer, ¿sí? Recorrer los empleados, ¿sí? O la tabla de empleados, va a ser a través de un for. Vamos a colocar for y vamos a colocar un índice, ¿sí? Podemos colocarle índice como variable, un index b, ¿sí? Puede ser un i, ¿sí? El nombre que tú quieras, ya voy a colocar index b, o podría ser id b, ¿sí? Va a ser el id del empleado, id mp b, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo for, ¿ya? Esta variable la vamos a utilizar como para hacer un for each, en donde vamos a ir iterando, y cada vez que iteremos el valor actual va a quedar en esa variable. Entonces colocamos ahora el int, ponemos el valor mínimo, dos puntos, valor máximo. Entonces esto va a hacer que itere, ¿ya? Colocamos loop y aquí vamos a hacer una tabulación y aquí vamos a colocar el end loop para que finalice end loop, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a iterar n veces, ¿sí? Esto vamos a tener que dejarlo en vez de esta variable employee ID, ya no va a ser 5, de hecho voy a tener que quitarla, ¿ya? Vamos a ir por la variable que se va a generar. Esto va a ir incrementando de uno en uno, ¿sí? Por defecto el for incrementa de uno en uno, ¿sí? Y empieza desde el valor que tú le indicaste y termina en el valor que le indicaste acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, vamos a ir iterando. ¿Qué pasa si es que entre medio hay un ID que no tiene datos? Aquí con el begin vamos a capturar la excepción. Aquí vamos a colocar un exception. Ya, voy a copiar de esto en realidad. Pero no es necesario capturar la excepción genérica porque ya sabemos que es una excepción de que no encontró registro. Entonces un no data phone. Ya, y podríamos colocar que no se encontró registro de ese ID. No se encuentra el empleado y colocamos el ID del empleado, que es IDMP, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar esto. Creo que no hay ningún error si no lo corregimos, ya. Employee ID lo comenté y creo que lo estoy usando en otro lado, ahí. Entonces esto lo vamos a cambiar por esta variable, se me olvidó cambiar eso. Voy a ejecutar. Y ahí se dan cuenta y imprimí. Y imprimí un montón de cosas. Ya vamos a tener que separar y quizás hacer unos saltos líneas, pero. Ya, entonces estamos iterando ya. Esto itera y va a ejecutar n veces la información. Vamos a colocar aquí quizá un separador. No es muy quizá prolijo, bonito, pero vamos a colocar algo que nos separe cada uno de los saltos, cada uno de los empleados. Vamos a colocar aquí quizás, por ejemplo, el símbolo asterisco. De nuevo el asterisco y quizá aquí dentro del asterisco creo que se pueden colocar salto línea con backlash, me parece. No recuerdo bien del todo si funciona el backlash. Si no, vamos a tener que colocar un salto línea con un espacio, así. Porque el DNS output put line hace un imprime y salto de línea, entonces podemos colocarle un elemento nulo o vacío, ¿sí? Creo que esto no sirve. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Entonces, cada vez que ejecuto un nuevo empleado, va a salir esto. Voy a ejecutarlo. Y se dan cuenta ahí, imprimió todos los empleados. Ya está ahí. Empleado Stephen King, ejecutivo, presidente, ¿sí? Nena Corshar, ejecutiva, administradora. ¿Ya? Y ahí podemos colocar cuántos ganan, ¿sí? Nos faltó agregar ahora, y ahora vamos a usar estos valores. El salario. El salario no se me olvidó colocarlo en la consulta. Aquí vamos a colocar el salario. La columna se llama salary. Y podemos imprimir el salario que tiene esa persona, ¿ya? Aquí abajito, debajo del título, vamos a imprimir el salario. Y vamos a calcular un bono, ¿sí? Vamos a colocar salary
y el salary B. Ya. Voy a ejecutar esto y si todo está bien, ahí está el salario. Está en dólares, por si acaso. ¿Ya? Entonces podríamos calcular un bono en base al valor del salario. Vamos a colocar, por ejemplo, si el salario es mayor, aquí ya estamos ocupando cláusula de condición, ¿sí? La if. Si el salario es mayor, por ejemplo, a, no sé, vamos a colocar un cálculo si es que es menor a, no sé, 700, 800 dólares. Creo que hay empleados que ganan menos de 800 dólares. Vamos a hacer un cálculo del bono. Vamos a colocar bono. Bono va a ser igual a 2 puntos. El salario por el 25%. ¿Ya? Y vamos a redondearlo. Y después lo vamos a imprimir. ¿Ya? Pero si gana menos de 800 dólares, va a recibir esto. ¿Ya? En caso contrario, el if, vamos a colocar else if, si el salario es mayor a 800 y menor, podríamos colocar un between también, ¿ya? La cláusula between hace lo mismo, y menor a 2.800 dólares, vamos a hacer otro cálculo, ¿ya? Vamos a colocar esto mismo, pero vamos a darle una bonificación inferior, ¿ya? Hace 15%. ¿Ya? Y en caso contrario, aquí colocamos en if. Entonces aquí hay un if un poquito más avanzado. Recuerden que tiene que tener algo la estructura. Las condiciones, las estructuras condicionales y de ciclo tienen que tener algo dentro. Si no tienen nada, veanse este como error. ¿Sí? Pueden colocar un null si quieren que no haga nada de else, por ejemplo. ¿Ya? Pero aquí nosotros vamos a calcular un bono un poquito más chico. Vamos a colocar que sea igual a, no sé, el 3%. ¿Ya? Ahí está el 3%. Entonces, vamos a imprimir esto y vamos a colocarlo como bonificación. ¿Sí? Después vamos a mostrar el código completo por si es que necesitan volver a codificarlo. Ya, ya vamos aquí. Tenemos declarado las variables, ¿sí? El cursor, o sea, la consulta, el cursor implícito para obtener el valor mínimo y máximo. Tenemos el ciclo iterativo. Utilizamos la lógica de que al obtener el mínimo y el máximo vamos de uno en uno de los ID para recorrerlo. Podría darse el caso que no encuentre la persona y para ello está esta condición de excepción. Si encuentra la persona va a imprimir toda la información que encuentro, ya que es el nombre, el apellido, el departamento, el título y el salario. Colocamos una lógica de salario para poder hacer una bonificación, ya. Entonces un cálculo extra y poder mostrar que también se puede utilizar cláusula de condición if, ya. Voy a ejecutar esto y si se dan cuenta ahora tenemos más información, ¿sí? Y el procedimiento un poquito más elaborado. El empleado Stephen King del departamento ejecutivo tiene el título de presidente. El presidente de la empresa gana 24.000 dólares y el bono es de 720 dólares nomás. Sí, por ejemplo, hay un empleado que gane menos, 9.000 dólares, el bono es de 200. Aquí no hay personas que ganen mucho. Aquí, 2.900 dólares gana y su bono es de 87. Sí, 2.800. Parece que ninguno cae. A ver. Ya, este tiene el 15%, 390 dólares. Pero aquí parece que nadie cae en 800. Creo que no hay ningún empleado que gane tampoco. Tendríamos que ver cuál es el salario mínimo. Ir a la tabla quizá de empleados. Colocar en datos y colocar el salario. Aquí salario. Darle a ordenar. El menor es de 2100. Entonces quizá ese sería el punto de partida. 2100 o 2400. Aquí 2400. ¿Sí? Y podríamos ejecutar y ahora podríamos tener información. Y ahora podríamos tener información respecto a esto. Ya, vamos a ejecutar. Voy a limpiar. $24, 17, 9.000, 6.000. Aquí vamos a 3.100, 93 de bono. ¿Por qué? Porque cayó por acá. 2.900 cae acá, en el 3%. 2.800, como es un intervalo es menor que, cae acá también.
2600 cae acá. No sé si quiere alguien de 2400 o buscar 2400. 2400 debiese caer acá. ¿Ya? Y quizás está... Ah, y colocamos menor a 2400. Tendría que ser 2300. 2300 o 2200. Ya, este sí que cayó acá. El 2400 cayó acá. El 2300 cayó acá. ¿Sí? Entonces, ya hicimos un código un poquito más complejo. Si se dan cuenta, utilizamos un bloque iterativo para poder recorrer todos los empleados y calculamos o buscamos información en distintas tablas, ¿ya? Sin la necesidad de hacer join o unión de tablas. ¿Ya? Se puede hacer, sí, pero por mientras vamos a hacer esta lógica de esta forma. ¿Ya? Porque después cuando veamos cursores explícitos es más fácil trabajar con eso. ¿Ya? Así que eso por hoy día. Nos vemos, cuídense. Chao.